vamos a visitar os 10 animais mariños máis raros do mundo. O primeiro, peixe ouro. Este animal vive nas costas de Australia a máis ou menos 600 metros de profundidade. Este peixe mide máis ou menos 30 centímetros cando é adulto. Cando sale á superficie ten este aspecto gelatinoso porque debajo da auga este le sirve para flotar e para nadar, pero cando sale, le sale así. Debaixo da auga é así. O seguinte é o dragón do mar. É originario das costas do sur e oeste de Australia. Recibe o seu nome debido ao seu aspecto foliáceo, pois posúe longas prolongacións en forma de folla distribuída ao longo do seu corpo, que lle otorgan a súa semellante a unha alga. A criatura aliméntase aspirando pequenos crustáceos a través da súa trompa. Este usa as súas aletas ao longo do lado da súa cabeza para guiar o seu desplazamento e xirar. A medusa arco da vella. A nova especie de medusa foi descuberta por a experta Lisa Gerwig. Estas emiten unha luz denominada bioluminiscencia, pero ao contrario das demais, esta en concreto emite unha gama completa de cores similares a un arco da vella. O animal é relativamente grande para o que solen ser este tipo de animais. Mide alrededor de uns 13 centímetros. Esta nova especie pertence á familia Cetenópora. Vale, contanos un poquinho, non mole de cada unha das especies mellor, vale? Que os coñecedes desta exposición pasada. Nos contáis un poquinho, máis que leerlo todo, vale? O peixe grande. Ben. Máis ou menos pode crecer hasta 12 centímetros. Pequeniño, non? Bueno, non, pequeniñas non, porque puede comer presas hasta el doble de grande que o estómago. Ah, sí? Abrindo a boca a máis ou menos casi como súa chura de longitud. Este peixe vive a todos os océanos do mundo a máis ou menos 900 metros de profundidade. Ten na cabeza un apéndice que se ilumina para poder para que atraiga as presas como un cebo. Tamén isto é o que estaba pensando. Para atraer as presas e comérselas. O seguinte sí, está a isla Thun, como está tan abajo, aí casi está a agua a punto de congelarse, o sea, super congelada. Parecese moito aos peixes avisados. Mogollón, sí, eu cando vi a foto pensei que era un pez avisado, a verdade. Hola, vamos a todos a ¿Estabais durmiendo? No. Os veo aquí a oscuras. Sí, ¿estáis durmiendo? Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Os portasteis todos bien? Sí. Ay, ¿quién va a decir que no? Claro. Más o menos. ¿Y quién me ha escrito la carta? ¡Bien! ¡Soy tu fan! Sí, yo quiero que me escribáis todos una carta, por lo menos. Por lo menos aunque sea para decirme o saludarme, decirme, mira, hace tiempo que ya no te escribo una carta, pero por lo menos este año escribirme una. Vale, ahora he traído supercaramelos. Entonces os voy a ir repartiendo. ¿Queréis caramelos? Sí. Se ríe. Ahora se ríe. Hola, ¿qué tal? Se ríe. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver.
Por ahí no voy a poder pasar. Ya vamos así. Uno, dos. Unos poquitos por aquí. Unos poquitos por allá. Perfecto. Ahora que no quedamos bien. Vamos haciendo el circuito, que tenéis aquí hecho un escalestri, ¿eh? Un poquito por aquí, un poquito por allá. ¡Patine ahí! ¡Ahí tienes! Bueno, bien. Un poquito por aquí, unos poquitos por allá. A ver, ¿qué me queda por aquí? Unos poquitos por aquí, unos poquitos por allá. Bien. A ver, chicos, los presentadores aquí de la gala. ¿Qué pasó? Para los dos, ¿eh? El que no me haya escrito una carta, que me mande un email. ¿Vale? Venga. Yo creo que lleva una carta y no sé dónde me va. A ver si viene aquí. Ah, sí, ahí está, ahí suena. Muy bien, chicos, gracias. Chao. No. Seguimos. ¿Se puede comer? Miguel, ¿se puede comer? Venga, seguimos, dije. ¿Se puede comer? Sí. Silencio, seguimos. Silencio, dije Santi. Chicos, ya está, ¿vale? O tiburón eterna ninja. Trátase de un tiburón de colmebro azabache con Luis Antón y unas células especiales llamadas fotoforos. Na súa pel que lle permiten brillar na oscuridade. Esta cualidade é bastante abundante no hábitat deste tiburón que se encontra entre as profundidades do océano. O tiburón eterna ninja pode chegar a medir 1,5 metros de longitud, que representa o tamaño pequeno si se compara coa especie máis grande. O seguinte é o cangrejo de el referente puede llegar a medir 5 centímetros, é branco, é cego, ten as finas cubiertas de pelo. As finas ten as cubiertas de pelo porque se come as bacterias que saen dos furanos hidrotermais. Que foi atopado no 2005 no Océano Pacífico Sur. Seguinte. Peces abisales, los monstruos de las profundidades. Os peces abisales son especies acuáticas que habitan nas profundidades dos mares e océanos. Sobrepasan os 1000 metros de profundidade, distancia onde a luz non chega. Estes peixes están adaptados para vivir neste entorno que carece de luz. Soportan as altas presións, xa que os seus tecidos posúen grandes cantidades de agua. Características. Son peixes pequenos,
seus corpos son xeralmente brancos. A súa boca é de gran tamaño, con dentes desproporcionados e filosos. Reproducense lentamente. O seguinte é o peixe loro verde. O peixe loro verde pertenece á familia dos peixes loros. Esta especie la llaman peixe loro porque o seu mandíbula recuerda ao tipo do loro, porque para picar ou masticar demorar de comerse. O seu nome é Escalios, que significa cargos. No totalmente más bien, también come peces pequeños, presas pequeñas y crustáceos. El siguiente, dale con la mano. Es un pulpo dumbo. O pulpo dumbo, o llaman pulpo dumbo porque os seus aletas delanteras recuerdan a las orejas de un pulpo. No de un pulpo, de un elefante. Este animal no come como unos pulpos normales, porque los pulpos normales y corrientes comen picar poquito a poquito y este come de un doblado. Este pulpo come pequeños peces y crustáceos. Y por último, o cráter. O cráter é unha criatura mariña da mitoloxía escandinava. Descrita comúnmente como un tipo de polvo ou calamar gigante que metiendo as profundidades atacaban os barcos de barcos mariñeiros. Se ha especulado sobre a existencia de exemplares de máis de 20 metros e medias toneladas. Son de inmersión profunda. Ya acabamos. Arriba, creo, el botón de arriba. Creo que es para las que van a hacer preguntas. Los peces loro o algo así. Isabel investigando. Los que tienen y el primero, ¿por qué cuando están en el agua son tan parecidos? Son de la misma familia. Además, Porque se llaman diferentes. este vive en barreras de coral. El otro vive a más de 600 metros de profundidad en el proceso de coral. Manuel Carcedo. ¿Qué más me costó? ¿Qué más me costó? Pues sería Cantorrón, porque ese ya había estado viendo desde hace mucho tiempo vídeos y me gustaba mucho, la verdad. El primero. ¿Qué fue? La velada. ¿Qué más es? Porque los cuerpos gelatinosos no pueden. Vamos a tener ese bebé para debajo del agua. Para, Matías. Tienes en cuenta, no llegar. ¿Alguna otra pregunta? No. Tú. ¿Cuál es el pez que más costó? Pues creo que sería de los míos, pues creo que el pez rápido. ¿Y a ti, Gabriel? Los peces cabezales. Los peces cabezales. Es el que más me costó. No, este es el que es rápido. Porque es más grande. Ahora el Pablo. El
grande? ¿Cuál es el pulpo de más tamaño? A ver, ¿de cuántos metros? Puede ser calamares gigantes. 20 metros. Es media tonelada. O más. Si entendiste, en la visita al museo, pero a ver, ese medía 13 metros. 8.